La física en el Renacimiento es uno de los momentos más grandes de la historia universal que marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Es un fenómeno muy complejo que se impregnó en todos los ámbitos, yendo más allá de lo puramente artístico, como ha querido verse. Para muchos autores empieza en 1453 con la conquista turca de Constantinopla. Según otros, es un nuevo periodo que surge desde el descubrimiento de la imprenta e incluso se considera que no se produce hasta que Copérnico descubre el sistema heliocéntrico. Pero la fecha tope es 1492 con el descubrimiento de América. Leonardo da Vinci adquirió un desarrollo en la estática y en la hidrostática, introdujo las leyes del paralelogramo y sentó las bases de la hidráulica. Miguel Servet, 1511 a 1553, explicó por primera vez la circulación de la sangre. Murió en la hoguera. Galileo Galilei, 1564 a 1642, descubre las leyes matemáticas de la caída de los cuerpos, confirma la teoría heliocéntrica, descubre reversibilidad del movimiento gravitatorio, también las leyes del péndulo y los principios de la inercia y el estudio del movimiento parabólico. Johannes Kepler expuso las 3 leyes del movimiento planetario, personificaciones de la astronomía copérnica y los fundamentos de la teoría de la gravitación del universo de Isaac Newton. Simon Stevin, 1548 a 1620, expuso la regla del paralelogramo para definir los fluidos líquidos y gases. René Descartes, 1596 a 1650, padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Fue el primero que publicó la formulación de la refracción en términos de senos. Blaise Pascal, 1623 a 1662, matemático, físico, escritor y filósofo que creó las calculadoras mecánicas y dio aportes para los ordenadores actuales. Probó la existencia de la presión atmosférica y anunció el principio sobre la transmisión de las presiones de los líquidos. Robert Hood, 1635 a 1703, definió las deformaciones elásticas e inventó el resorte espiral de los relojes. Inventó el primer cuadrante dividido con tornillos. Construyó la primera máquina aritmética y el telescopio gregoriano. Isaac Newton, 1642 a 1727, físico, matemático, científico inglés que es considerado como uno de los principales protagonistas de la revolución científica del siglo XVII y el padre de la mecánica moderna, descubrimiento del cálculo integral que contribuyó a una renovación de las matemáticas. También formuló el teorema del binomio, que es llamado el binomio de Newton, aunque sus principales aportaciones fueron al ámbito de la ciencia. William Gilbert, 1544 a 1603, dio experimentos de los fenómenos magnéticos. Ejerció como un reconocido médico y también como un científico. Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna, considerado uno de los astrónomos más importantes. Nicolás Copérnico es conocido por ser el primer en demostrar científicamente que la Tierra no era el centro del universo, sino un planeta que giraba alrededor del Sol. Nicolás Copérnico nació en 1473 en la localidad de Turú, que desde el siglo XV al XVIII pertenecía a la Prusia polaca. Actualmente
Turú es parte de Polonia. La infancia de Copérnico está marcada por la muerte de sus padres que sufrió a los 10 años de edad, quedándose a su custodia de su tío Lucas Watzenrodt, que fue un príncipe y obispo de Bania en la República de Polonia. Gracias a su tío, Nicolás recibió una excelente educación y en el año de 1491 ingresó a la Universidad de Cracovia a estudiar humanidades. Después de estudiar y graduarse, decidió viajar a Italia e inscribirse a la Universidad de Bolonia, donde estudió, además de trabajar como asistente del astrónomo Domenico. Se dio a destacar como estudiante en distintas áreas del conocimiento, pero la astronomía fue lo que lo sedujo. Y en el año de 1500, gracias a los consejos de Domenico, decide partir a Roma y tomar un curso de ciencias y astronomía. Luego de ello, viajó a Padura y a Ferrara a estudiar Derecho y Medicina, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico en la Universidad de Ferrara. Pese a que no la traía del todo, decidió viajar de vuelta a su país natal en 1503. Se incorporó como consejero de la corte episcopal gracias al contacto de su tío, que falleció en el año de 1512. La teoría heliocéntrica, ya que alguno de sus observaciones pudo apreciar el movimiento de los puntos de la salida del Sol y la Luna, además de explicarla como la rotación de la Tierra sobre su propio eje cada 24 horas. Nicolás formuló además las ecuaciones necesarias para explicar su modelo. Nicolás Copérnico sabía lo complicado que era publicar la teoría heliocéntrica, ya que era una bofetada a las creencias religiosas que confirmaban la idea de que la humanidad y la Tierra eran el centro de la creación divina. Con el miedo de una posible acusación de herejía, no lo publicó. Su primera obra, llamada Commentariolus, lo que en el año 1531 la obra comenzó a circular entre sus amigos y colegas astrónomos. Mas, sin embargo, su obra maestra se titularía Sobre los giros de las orbes celestes. Cuenta con 6 libros. Copérnico logró demostrar la validez de la teoría heliocéntrica. Sin embargo, le costó 12 largos años poder publicar su obra por miedo a las persecuciones de la Iglesia. Y el 21 de mayo de 1543, finalmente, publicaría su obra 3 días antes de su fallecimiento. Copérnico, en su última agonía, pudo apenas percibir la publicación oficial de su proyecto, que le había dedicado gran parte de su vida terrenal. Johannes Kepler, 1571. El hombre que midió el universo. Fue un hijo de un mercenario y una mujer sospechosa de practicar. Kepler fue el más enfermizo de sus hermanos, pero el más brillante. Desde muy temprana edad, Kepler escribía cuidadosamente sobre el paso de un cometa. Posteriormente, describiría un eclipse solar. A los 25 años, Kepler viajó a Graz, en Australia, donde concretó una hipótesis geométrica que explicaba las distancias entre las órbitas planetarias que hasta ese momento se consideraban circulares de manera errónea. Kepler postuló que el Sol ejerce una fuerza que se debilita de forma inversamente proporcional a la distancia que se encuentra respecto a un cuerpo celeste. Esta fuerza también
pulsa a los planetas alrededor, sus órbitas. Publicó sus investigaciones en un tratado, Misterio en Cosmográfico, en 1596, en el que sugiere una especie de mecanismo de relojería gigantesco para el sistema solar. Astronomía Nova en 1609 sobre el movimiento planetario. Kepler y sus 3 leyes. Primera ley: los planetas no giran en circunferencia, ni en circunferencia dentro de circunferencias. Los planetas giran alrededor del Sol. Los planetas donde el Sol ocupa uno de sus focos. Segunda ley: la línea que une el Sol con un planeta está de áreas iguales y tiempos iguales. Tercera ley: el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta un planeta y divides por el cubo de la distancia más lejana que alcance su recorrido. Queda un número que es el mismo para todos los planetas que sigan. Galileo Galilei fue un astrónomo, físico, filósofo y matemático que influenció la revolución científica del siglo XVII. Ha sido llamado el padre de la astronomía, también de la física moderna y hasta de la misma ciencia, pero sus contribuciones fueron hechas para la astronomía observacional. Por ello, muchos proyectos espaciales llevan su nombre. Nació el 15 de febrero de 1564. Fue pionero del método científico y la experimentación. Revolucionó las ideas que se tenían en esa época, que se querían explicar todo mediante la lógica. Galileo siempre fue un escéptico que siempre cuestionó a la autoridad establecida. La Universidad de Pisa contrató a Galileo como profesor de matemáticas, debido a que era difícil trabajar con él y en ocasiones inapropiado con sus alumnos, no renovaron su contrato. En su época se creían que la velocidad de los cuerpos cayendo es proporcional a su peso, lo que puede sonar correcto, pero Galileo probó que todos los objetos caen con la misma aceleración. Se creía que los objetos caían a una velocidad constante, lo que fue destruido por Galileo, probando que la velocidad aumentaba con la distancia de caída. Luego notó que se trataba de una misma aceleración. Galileo fue uno de los primeros estudiosos del cielo. Confirmó las fases de Venus, descubrió las 4 lunas más grandes de Júpiter, las cuales se llaman lunas galileanas en su honor, usando sus propios telescopios mejorados, los cuales tenían un poder de aumento 10 veces mejor que otro telescopio de su época. Fue el primero en ver el anillo de Saturno, las montañas de la Luna y muchas estrellas de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Galileo fue una figura controversial para su tiempo, ya que religiosamente se creía que la Tierra era el centro del universo y los demás cuerpos giraban alrededor de ella, lo que se denomina geocentrismo. Galileo defendía el heliocentrismo, que es como funciona nuestro sistema solar, con los cuerpos moviéndose alrededor del Sol. Este punto lo defendió en sus diálogos sobre los sistemas planetarios, lo que le salió bastante caro, ya que terminó ofendiendo al Papa Urbano VIII, quien lo alejó de quienes lo apoyaban y lo calificó de sospechoso de herejía, dándole un castigo de casa por cárcel durante los últimos 8 años de su vida. Le fue prohibido publicar su trabajo hasta más de 60 años después de su muerte. En su encierro, desarrolló su trabajo, que son 2 nuevas ciencias, que son la cinemática y la resistencia de la materia.
En su último año de vida quedó ciego y murió el 8 de enero de 1642. Esto fue la física en el Renacimiento. Pudimos observar que la época del Renacimiento llegó a ser uno de los grandes momentos de la historia universal y asimismo una etapa de grandes hallazgos físicos. Surgieron los genios del Renacimiento como Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, entre otros. Galileo fue nombrado el padre de la física, que en sus grandes descubrimientos hicieron que este periodo, un fenómeno que marcó la historia de la física, dejando impregnados el invento del telescopio, las fantásticas máquinas de volar, así como un universo heliocéntrico que sirvió de base para muchos otros científicos que les prosiguieron. La física del Renacimiento, presentado por Avilés Braca, Sergio Emiliano, del Instituto Tecnológico de Cuautla, en la materia de Fundamentos de la Física.